Buenas tardes, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a las elecciones en Estados Unidos, que son el próximo 3 de noviembre. Justamente elegimos ese tema por la importancia de los resultados, no solamente para el país, sino para la región. Y también por el hecho de que la mayoría de migrantes costarricenses residen en ese país. Hoy tengo el agrado de que me acompañe la politóloga especializada en gobernanza democrática en América Latina y en relaciones entre Estados Unidos y América Latina, Tatiana Benavides Santos. Le doy la bienvenida desde Atlanta, Georgia. Maripaz, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hola Tatiana, más bien muchas gracias a vos por aceptarla y por lo menos contarnos darnos un pequeño resumen de lo que son las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues las elecciones en Estados Unidos en realidad son un gran acontecimiento en realidad para no solo aquí en Estados Unidos. Yo me encuentro en Atlanta en este momento, entonces no solo a lo interno, sino internacionalmente. Es un acontecimiento pues muy seguido. La gente está pendiente de los resultados porque en realidad lo que pasa en este país tendrá un impacto en muchísimas regiones del mundo, en la política internacional, en muchos sentidos. Así que bueno, pues la gente está pendiente de lo que va a suceder aquí. Ahora ha sido una elección muy particular en un contexto de pandemia, donde pues muchísima gente desgraciadamente se ha contagiado, muchísima gente ha fallecido, más de 200,000 personas han fallecido, casi que 220, 260,000 personas, y está lejos de desaparecer la enfermedad aquí. Incluso en este momento hay zonas donde todavía pues el COVID no había sido en realidad un problema. Pues sí, ahora lo está haciendo, sobre todo en el medio oeste de Estados Unidos, donde después vamos a referirnos, donde están ubicados los famosos swing states, que son los estados pendulares. Así que bueno, esto ha marcado todo el contexto de elección. La administración de las elecciones ha estado en realidad también muy impactada por la pandemia. Por eso han tenido que hacerse reformas electorales en muy corto tiempo para poder garantizar que el voto de las personas sea seguro, que las personas no se van a arriesgar a la hora de ir a votar. Y bueno, pues ha sido una carrera contra el tiempo y con gran inversión de recursos para poder garantizar pues este derecho al voto aquí en este país. Así es, Tatiana. Si querés empezamos, para los birnautas que no conocen el sistema electoral de Estados Unidos, empecemos por explicar cómo es, a qué se refiere que es un voto indirecto y a que el poder lo tiene, digamos, el colegio de electores. Bueno, sí, eso es muy importante para poder entender toda la elección aquí en Estados Unidos. En realidad, cuando las personas salen a votar, no están votando, digamos, como votamos en Costa Rica, directamente, ¿verdad?, por el candidato, sino que se están eligiendo electores que a su vez van a ir a votar por ese candidato. Entonces, por eso es que es una modalidad indirecta de votación. Entonces, tenemos dos tipos de voto. Tenemos el voto popular, que es el que cuando las personas van a ir a emitir su voto, ¿verdad?, en las urnas electorales, o ya sea si votan por correo, envían su correo y su voto. Pero por otro lado, tenemos entonces que es el voto del colegio electoral, que es cuando ya los electores que van a representar a cada partido van a reunirse para ver cuántos votos se tuvieron, cuánto se va a obtener, digamos, dentro de cada estado. Y hay una regla importante aquí, que es que son juegos de suma cero. ¿Y a qué me refiero con eso? Que casi todos los estados, en realidad, quien gane ¿cómo se llama? El partido que gane se lleva todo, que es muy distinto a cuando hay un sistema de voto proporcional,
donde, bueno, pues este partido obtuvo tal porcentaje de votos, el otro tal porcentaje, entonces, bueno, pueden salir varios representantes. No, en realidad, el partido que gane el Estado se lleva todos los votos para ese colegio electoral. Entonces, es un sistema complicado de entender, pero entonces siempre tengamos en cuenta esto, que estamos hablando de dos tipos de votación, entonces el voto popular y el voto en el colegio electoral. El voto que va a determinar el triunfo de un candidato es el voto del colegio electoral. Así es. Tal vez para aclarar, Maripaz, estos electores en el colegio electoral, en realidad el número es de 538 electores. ¿Y dónde sale ese número? En realidad el número tiene que ver con el número de personas o de miembros en el Congreso de los Estados Unidos que cada estado tiene. Entonces, estamos hablando por un lado de los 100 senadores, ¿verdad? Que vienen de todos los estados, ese número no cambia. Y después, por otro lado, tenemos, son 435 electores que representan el número de miembros de la Cámara de Representantes. Y a eso hay que sumarle además 3 electores más que son los que representan el Distrito de Columbia. Y eso nos da los 538 votos. Entonces, sobre todo los votos que tienen que ver o que reflejan el número de la Cámara de Representantes son de acuerdo a la población de cada estado. No es el tamaño de cada estado, sino la población de cada estado. Y esa es entonces la proporción de votos que van. Pues así se calcula el número de representantes al colegio electoral. Y de esos 538, lo que tienen que obtener mínimo son 270, ¿cierto? Exactamente, son 270. Perfecto. Bueno, y otra particularidad que tienen estas elecciones es que, a diferencia de las de Costa Rica, que es una sola elección, aquí en Estados Unidos serían 51 elecciones diferenciadas, digamos, 50 por los 50 estados y una por el Distrito de Columbia, que mejor conocido como Washington, D.C. Sí. Entonces esa también es la particularidad. Exacto, y estamos hablando entonces que vamos a tener elecciones de todo el Congreso, de toda la Cámara de Representantes, perdón, y una tercera parte del Senado, aparte de la elección presidencial. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la coyuntura. Vos hablabas un poco de la pandemia y diferentes temas que están en este momento en boga. Hablar un poco de la coyuntura no solo doméstica, sino también del mundo. Cómo se encuentra, no es el mismo contexto de 2012 o 2016, así que háblanos un poco de eso, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cuáles son los temas relevantes. Sí, bueno, definitivamente el tema, como lo mencionaba, que más ha marcado, pues la elección, todas las elecciones tenemos que tener en cuenta que todas las elecciones son distintas, ¿verdad? Cierto que uno hace algunas comparaciones de todo, pero todas las elecciones son distintas y esta en particular es una elección sumamente distinta por el contexto de pandemia que ya mencioné, pero además hay un tema muy importante que tiene que ver con la polarización política que está viviendo el país desde hace muchos años. La polarización no es nueva, la polarización, hay gente que considera que, bueno, que es causa más del gobierno de turno, cierto, se ha exacerbado esa polarización en este último gobierno, pero en realidad la polarización viene acrecentándose desde más o menos los años 80, donde los partidos pues han caído en una relación sumamente conflictiva y casi de deslegitimación del rival, y eso ha provocado pues bloqueos en el Congreso sumamente importantes, y muy difícil gobernar también cuando ese gobierno de turno no tiene la mayoría en el Senado. Entonces, porque es muy difícil pasar las políticas
¿verdad?, las políticas o el plan de gobierno si no se cuenta con esa mayoría en el Senado. Bueno, pues en este caso, en el caso del gobierno de Trump, pues, sí ha tenido la mayoría y ha podido pasar pues muchas de sus políticas, pero más bien se ha caído en el otro extremo, se ha caído en el extremo de que hay que tener en cuenta que el Congreso es un órgano fundamental de supervisión y de monitoreo del Poder Ejecutivo, y desafortunadamente los mismos miembros, digamos, del partido de Trump, en algunos momentos se considera que debieron haberse, por lo menos, por ponerlo así, plantado y pedir pues más explicaciones con respecto a ciertas políticas, y se considera entonces que más o menos que el Congreso ha abdicado, y sobre todo el Senado ha abdicado su función de supervisora del Ejecutivo en gran forma. Y no solo estamos hablando de una polarización partidaria, también hay una polarización social muy importante, y es fundamental tener en cuenta que las afiliaciones políticas en este país se han mezclado además con divisiones identitarias, culturales, étnico-raciales muy importantes. Entonces esto ha hecho más complejo el relacionamiento social y político, ¿verdad? Y por otro lado, estas elecciones se han dado en un contexto de enfrentamientos, de protestas contra la violencia policial, específicamente que ha afectado a las minorías y sobre todo a los afrodescendientes o a la población negra, ¿verdad? Entonces, en muchísimas ciudades ha habido protestas, y por otra parte ha habido una contraparte que han sido grupos supremacistas blancos que han intervenido en estas protestas, la gran mayoría protestas pacíficas, y pues se han aprovechado de estas protestas para generar también caos y enfrentamientos. Y desafortunadamente, pues, un poder ejecutivo que no ha llamado al diálogo, a la unión, al consenso, y que más bien ha capitalizado esa división para movilizar a su base en un contexto electoral. Entonces eso ha hecho pues esta situación muy difícil. Y también tenemos que mencionar, bueno, pues todo el contexto también de recesión económica, en gran parte vinculada a la pandemia, con un alto nivel de desempleo, con crecimiento de la deuda externa, también por los mismos programas de estímulo, ¿verdad?, para hacer frente al problema de la pandemia en términos económicos, pero ya ese crecimiento de la deuda venía dándose desde mucho antes, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, en algunos meses anteriores logró bajarse el nivel de desempleo y de todo, pues está estancado en este momento, y con la mala noticia de que está aumentando el COVID y no hay una buena proyección para los meses del invierno, que se considera que con la mezcla ya, digamos, del COVID con el flu, el famoso flu, entonces puede pues empeorar la situación. Así que bueno, esta básicamente ha sido pues el contexto en términos muy generales de la elección. Y en términos internacionales, bueno, pues el rol que ha tenido Estados Unidos en este último gobierno ha sido más de una relación unilateralista, una relación más de aislamiento en mayor medida, y donde la relación con los países aliados tradicionales de Estados Unidos se ha endurecido muchísimo, como es, por ejemplo, la relación de Estados Unidos en este momento con los miembros de la OTAN, ¿verdad? Y con otros países, con países europeos, que siempre, bueno, pues ha sido una alianza muy importante, fundamental en el sistema internacional, y en este último gobierno esa alianza se ha quebrantado de manera importante. Y después, otra característica que ha marcado también
el rol de Estados Unidos a nivel internacional es el retiro de acuerdos o de organizaciones que han sido fundamentales y donde Estados Unidos juega un papel sumamente importante. Entonces, es el retiro, por ejemplo, del Acuerdo de París, ¿verdad?, de cambio climático, es también, ya lo conocemos, también la relación tan mala que ha tenido con todo lo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, que es sumamente grave, y el retiro del financiamiento, ¿verdad?, de la OMS. Así que pues son varios los acuerdos y son varias las organizaciones que se han visto afectadas por este aislacionismo y esta política dura, pues, del gobierno de Trump. Así es, y también que se modifica gravemente la relación, digamos, entre las grandes potencias. Estamos hablando de las potencias que hoy manejan al mundo, indirectamente, digamos, o directamente serían Rusia, China y Estados Unidos. Y la relación con China no es la mejor, justamente por la pandemia y por el tal llamado virus chino que menciona Trump. Entonces también esto cambia el panorama de lo que pueda pasar en los próximos años, sea que Donald Trump sea reelegido o que Biden sea electo presidente. Esto también va a transformar un poco la dinámica. Absolutamente, y algo que es muy importante es la cercanía del gobierno de Trump con gobiernos autoritarios, ¿verdad? Cosa que era pues muy difícil que ocurriera en otras administraciones, por lo menos así tan abiertamente. Bueno, pues siempre ha habido pues un cuestionamiento, digamos, en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Cómo a veces ha habido cierta relativización de esas relaciones si hay algún tipo de conveniencia, ¿verdad?, de tipo económica o otro, pero en realidad en este momento ha sido más abierta esa relación con gobiernos autoritarios que ha preocupado mucho, como la relación que ha tenido Trump con Putin, ¿verdad?, con Duterte, con otros... con Brasil, con Bolsonaro. Con Bolsonaro, con Erdogan, con muchísimos gobernantes que no necesariamente son los más democráticos. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar a una particularidad de esta elección, que es también el voto anticipado y el voto por correo. Antes de esta elección, según tengo entendido, solo 5 estados tenían regularizado el voto por correo. ¿Cómo ha sido esta transformación? También se ha visto cercana a mucha discusión sobre fraude y sobre desinformación. Entonces, háblanos un poco de eso, de esa parte. Bueno, en realidad, casi que todos los estados tenían alguna modalidad de voto por correo o de voto ausente. Lo que pasa es que hay diferentes grados de voto por correo. Estos 5 estados que mencionas son estados que tienen un voto por correo total. Si bien es cierto, tienen algunas opciones de ir y depositar el voto, digamos, en algunas urnas especiales o en los drop boxes que se llaman aquí, en realidad es un voto total por correo. Y después está toda una gama de otras versiones de voto que son, por ejemplo, los estados que tenían el voto ausente sin restricciones, por ejemplo, que es el voto donde yo puedo decidir no ir a votar presencial y lo puedo hacer por cualquier cosa, no me piden ninguna justificación y decido votar de esa forma, por correo, o puedo ir y lo deposito en una urna especial, lo que sea, pero no es un voto total, ¿verdad?, como los otros 5 estados. Después hay otra modalidad que es el voto ausente con restricciones. Es un voto más limitado que difiere mucho entre estados y, por ejemplo, en algunos estados pues será porque las personas son miembros de las Fuerzas Armadas, están desplegados internacionalmente. En otros casos es por razones de enfermedad, por razones de trabajo. Entonces, están pues establecidas cuáles son esas justificaciones para poder emitir entonces poder emitir un voto ausente o un voto por correo. Con la pandemia, es lo que se ha hecho, y como te decía anteriormente,
ha sido tratar de implementar en mayor forma estas opciones de voto por correo, poder presentárselas a los ciudadanos, a los electores y decirles, mire, usted no tiene por qué arriesgarse a ir a votar presencialmente y hacer esas filas tan largas, ¿verdad? Sino que si usted quiere puede votar. Pero esto ha sido una batalla importante, ¿verdad? A nivel de cortes estatales y a nivel de Corte Suprema de Justicia también. Entonces, pero más de 30 estados y el Distrito de Columbia han realizado reformas para poder implementar de una manera más fácil entonces este voto ausente. Siempre hay una variedad de opciones en temas, ¿verdad? Porque hay que entender que el sistema de administración electoral en Estados Unidos es muy distinto, por ejemplo, al de Costa Rica. En Costa Rica tenemos un código electoral, tenemos al Tribunal Supremo de Elecciones, que es la organización o el ente encargado de coordinar y supervisar todo el proceso electoral. Aquí no existe una organización como esa. Entonces, y además, toda la legislación electoral es distinta entre los estados, incluso entre algunos municipios o condados. Entonces, es una organización, una administración electoral que es descentralizada y que eso pues hace sumamente complejo, por ejemplo, en este contexto de pandemia y lo que se quería hacer de implementar pues en mayor medida el voto por correo tuvo que hacerse a un nivel micro en cada estado, ¿verdad? Entonces eso pues ha sido un desafío enorme porque además los estados tienen diferentes niveles de trayectoria o de experiencia en el tema del voto por correo. Por ejemplo, en 2016, un 60% de la población votó presencialmente. Para estas elecciones se ha hablado incluso de llegar a un 80%. Habrá que ver si se va a llegar a ese nivel tan grande, pero sí está asegurado que va a aumentar de forma significativa el voto por correo. Y después hay grandes diferencias en el tema de cuáles son los requisitos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? En algunos casos se sigue pidiendo un testigo, la firmación de una declaración jurada para poder votar por correo. Después hay diferencias en cuanto a cuándo se puede empezar a procesar o a contar el voto por correo. Hay estados como Florida, como Carolina del Norte, donde se puede empezar a contar incluso un poquito antes del día de las elecciones, empezar por lo menos a procesar ese voto por correo que ha ido llegando. Y después hay otros estados que definitivamente no pueden tocar eso hasta el día de la elección, ¿verdad? Los presidentes o el personal de las juntas electorales no puede tocar esos votos hasta el día de la elección para empezar a procesar. Y después lo otro es que hay algunos estados que también tienen que esperar o incluso 3 o 4 días después de la elección a recibir todos los votos que lleguen hasta ese día. Es decir, no necesariamente se marcó ahí la diferencia, llegaron el 3 de noviembre, ya no recibimos más, sino que algunos estados van a poder contabilizar los votos que lleguen incluso 3 o 4 días después de la elección. Y eso entonces hace también que el conteo del voto por correo sea más lento y que los resultados vengan a salir después de lo que podría ser el voto presencial. Exacto, y que justamente eso es lo que ha dado la posibilidad de que se hable de fraude, también de que el presidente electo Donald Trump ha dicho que él no va a reconocer las elecciones si él no resulta ganador y que ha instado a sus seguidores a que voten presencialmente. O sea, ha deslegitimado la votación por correo y también la votación si él no resulta electo. Esto también cambia un poco el panorama. Sí, de siempre lo que puede pasar. Perdón, sí, siempre ha habido como un diferente enfoque de los partidos con respecto al voto por correo. Los republicanos han sido un poquito más reacios al
a la opción de voto por correo por varios años. Y durante la pandemia ha sido muy marcada la partidización, digamos, en torno a las reformas que tienen que ver con el voto por correo. Y el voto por correo, como bien lo decías, ha sido objeto de una campaña de desprestigio y de deslegitimación, sobre todo por parte del presidente, que está participando para ser reelecto. Entonces, eso es lo que lo hace más grave, ¿verdad? Entonces, sí, desgraciadamente esto le resta, en cierta forma, credibilidad y puede afectar también la movilización de las personas para ir a votar, porque hay gente que está asustada de contagiar, la gente no quiere contagiarse. Una de los argumentos que ha manifestado Trump con respecto al voto por correo, dice que sí, que es que se presta para más fraude. Está comprobado por estudios de Stanford, por estudios de MIT, que la posibilidad de fraude por voto por correo es mínima, de un 0.0006%. Es mínima. Después, el otro argumento es que beneficia a los demócratas. Está comprobado que no beneficia a ningún partido en específico. Y ojo, que más bien en esta elección podría más bien beneficiar en mayor medida a un sector que es importante, que es un sector del Partido Republicano, que son los adultos mayores blancos, y que ellos podrían verse beneficiados por la opción del voto por correo. Entonces, incluso a lo interno del mismo Partido Republicano ha habido un debate, siendo como mejor no seguir con esa campaña de desprestigio por el voto con respecto al voto por correo, porque puede terminar afectándonos. Por eso, pero igual eso no, ahí vemos todavía en los rallies que sigue desprestigiándose de manera importante, pues el voto por correo. Bueno, y con respecto al voto anticipado, vamos a pasar a una parte que habla de expectativas. Estamos hablando de que a pocos días de la elección, más de 60 millones de personas han votado. Así que, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué se piensa? ¿Se puede llegar a, algunos expertos hablan de 150 millones de personas, 10 millones más de la última elección? ¿Qué pensás vos desde tu experiencia? Sí, bueno, en realidad al día de hoy el voto temprano alcanzó 75 millones de votos. O sea, es una cifra récord. Y te voy a pedir que lo repetís un segundo porque se cortó. Sí, 75 millones. 75 todavía faltan varios días para que termine la opción de voto temprano. Y cuando hablamos del voto temprano, estamos hablando tanto de voto presencial como voto por correo. Aproximadamente 50 millones de este voto temprano es voto por correo y más o menos 25 millones es voto presencial. En algunos estados, estas cifras de voto temprano han roto todos los récords e incluso se acercan al total de votos emitidos en esos estados, ¿verdad? Entonces, sobre esa base se considera que la cifra o el porcentaje de participación en esta elección, la participación total, va a ser muy, muy alto y sí se habla de que puede ser unos 150 millones de personas. En el 2016, si no me equivoco, llegó a 138 millones de personas y en esta elección se habla de 150 millones podría llegar. Hay diferencias ahí entre quiénes son los que más han votado, de todo. Hay una motivación importante de la población joven yendo a emitir el voto. En las elecciones de 2016, pues en la población joven, una parte importante estaba apática con respecto a los dos candidatos y no salió a votar. Y en esta elección, todo parece indicar que la población joven está marcando una diferencia importante, ¿verdad? Por lo menos en la votación temprana.
las mujeres también, y los estudios que se han hecho tomando en cuenta el número de electores registrados y los que han votado, que más o menos los estudios se han enfocado en los 19 estados donde existen los datos, digamos, en que el registro se puede sacar por afiliación partidaria. Al parecer, esta votación temprana está dominada por el Partido Demócrata. Y se considera que para la elección, o mejor dicho, la votación presencial del 3 de noviembre, es más los partidarios republicanos los que van a salir a votar ese día. Y lo cual refleja un poco también ese mismo comportamiento o actitud con respecto al voto por correo y al voto presencial. O sea, el elector demócrata que apoya y se siente tranquilo de votar por correo, y el elector republicano que prefiere ir a las urnas el día de la votación. Así es. Bueno, y otra particularidad también es que se ha visto mucho movimiento en los estados pendulares, que son los estados que históricamente no se han definido por un partido u otro, los conocidos como swing states. Vos tenés la dicha de vivir en uno de ellos, en Georgia. Contame un poco cómo se ha visto. Se ha hablado de personas que han hecho filas por más de 10 horas para votar. Así Sí. que es una elección muy movida, las personas están muy entusiasmadas y parece que también se escucha de algunos expertos que tal vez los estados pendulares puede ser que sean más de 9, que se hablan casi de 15, que puedan transformar un poco el resultado. ¿Qué pensás de esto? Sí, en realidad se habla de un número más o menos de 12 estados pendulares, pero hay 3 estados que son fundamentales, que son Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Esos estados son la vía para el triunfo de cualquier partido. En realidad, Trump, si conserva el triunfo que tuvo en 2016, si nada cambia de esos estados, de todos los otros estados, está obligado a ganar por lo menos uno de estos 3 swing states. Y entonces sus opciones son muy concentradas en esos 3 estados pendulares. Las opciones del Partido Demócrata son más amplias. Y sí, por supuesto, se ve que le han dado preferencia de manera importante a estos 3 estados, pero tiene otras rutas. Tiene Arizona, tiene a Georgia, ¿verdad? Que estos son estados que se les llama los estados púrpura, ¿verdad? Que son estados que por lo general han sido estados con inclinación más republicana, pero que para esta elección o que en el transcurso de las últimas elecciones han venido dándose ciertos cambios y con inclinaciones demócratas. Entonces tenemos, como bien lo decías, Georgia, que en este momento está en un empate, cosa que en varios años atrás esto era casi que imposible. La última vez que Georgia votó por un candidato demócrata fue para la elección de Clinton en el 92. Todas las otras elecciones han sido claramente republicana, y Arizona también. Entonces, el Partido Demócrata tiene otras opciones aparte de estos swing states, ¿verdad? Estos otros swing states que mencionamos. Y, por supuesto, Florida también es sumamente atractivo dentro de todos estos estados pendulares, porque es el estado pendular que tiene más número de votos electorales, ¿verdad? O de representantes en el colegio electoral, de lo que ya mencionamos. Entonces es un estado sumamente también muy atractivo, y el que llaman el estado del tipping point de los estados pendulares es Pensilvania. En realidad se habla de que el que gane Pensilvania tiene grandes posibilidades de ganar, bueno, aparte de ganar todos los otros estados asegurados para ese partido, tiene grandes posibilidades de ganar la elección, ¿verdad? Y es un estado que también tiene un número muy importante de electores, 20 electores en el colegio electoral, y en este momento está
lleva un margen Biden a favor en Pensilvania. Sin embargo, no es un margen muy grande. Lleva mejores, digamos, márgenes en Wisconsin y en Michigan, pero en Pensilvania ese margen es más reducido. Y hay que acordarse que para 2016, estos 3 estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, fueron ganados por Trump y le dieron la victoria a Trump, ganando menos del 1% del voto en estos estados. Y en las encuestas, aparecía Hillary Clinton con una ventaja, aunque reducida, en esos estados, pero parece que los indecisos se volcaron más, se inclinaron más en estos estados a votar por Trump en día de las elecciones. Y eso fue lo que terminó dándole el triunfo a Trump, pero es menos de un 1%. Quiere decir que el sector que apoyó a los demócratas era muy importante y que para las elecciones en las elecciones en que ganó Obama, en las dos, estos estados fueron estados sumamente importantes también para Obama, le dieron el triunfo a Obama. Entonces, por eso se llaman swing states, ¿verdad? Porque pueden cambiar de un partido a otro y darle el triunfo de la elección a cualquiera de los dos partidos. Así es, y justamente por lo que decís, es la razón por la que el Partido Demócrata ha sido tan cauteloso, de que fue una de los aprendizajes más grandes del 2016 fue no confiarse en las encuestas, porque las encuestas decían un gane de Hillary Clinton, entonces también ha sido esa transformación de no confiarse totalmente y seguir trabajando y seguir haciendo campaña en los estados que tienen quizá más valor a la hora sí, pero sin embargo, las encuestas en gran parte no se equivocaron, porque la diferencia fue mínima, estaba dentro del margen de error. Lo que faltó con esas encuestas y que en este momento ya se ha hecho mucho cambio, hubo una curva de aprendizaje importante después de esa elección en términos de encuestas, y es que al parecer estas encuestas no segmentaron bien por educación, por nivel educativo, y eso se ha variado para esta elección, porque se considera que en las encuestas de 2016, a nivel de más micro de los estados y de los distritos y todo, estaba sobre representada la población con educación universitaria, porque era más fácil que respondiera el teléfono, por todo. Entonces, eso se ha tratado de cambiar en las encuestas de esta elección. Ese fue un aprendizaje y poder también hacer un análisis más a nivel micro de los distritos en cada estado. Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema muy, muy importante, que es el llamado el gigante dormido, que son la comunidad hispana de Estados Unidos, que para muchos es un dato no menor que tengan 32 millones de personas con la posibilidad de votar, que tienen posibilidad, y que justamente son la mayor minoría del país, pero que históricamente son los que menos votan en comparación con los afroamericanos y los asiático-americanos. Entonces, ¿qué has visto? ¿Has visto una transformación en la comunidad hispana con respecto a la última elección y con respecto también a lo que has visto vos? Porque has vivido en Estados Unidos desde hace 12 años. ¿Cuál ha sido el cambio en la comunidad hispana? Sí, en realidad, sí, como bien lo decías, estamos hablando de 32 millones de personas elegibles para votar, lo cual representa un 13.3% del total del electorado aquí en Estados Unidos. Y sí, estamos hablando de la minoría con mayor capital electoral en el país. Pero desafortunadamente es la minoría también que se caracteriza por tener mayores niveles de abstencionismo, ¿verdad? Por diferentes motivos, por falta de información, también porque
el tipo de trabajos, ¿verdad? En muchos sectores, digamos, del electorado latino, no tienen la posibilidad. Hay que tener en cuenta que el día de las elecciones no es un día, no es un asueto, no es feriado aquí en Estados Unidos, y las personas tienen que pedir un permiso en sus trabajos para poder salir a votar. No todo el mundo puede hacer eso, y en realidad la prioridad para muchas personas es poder llevar de comer a su casa, ¿verdad? Entonces, hay un balance en que hago, voto o llevo el pan a mi casa, ¿verdad? Entonces, la parte económica después, lo otro es, desafortunadamente, hay esfuerzos importantes de supresión de voto contra las minorías, entre las que se cuenta, por supuesto, las minorías hispanas, ¿verdad? Donde se ha hecho pues un poco más difícil para ellos votar, el tipo de identificación que se pide, de todo. Han sido también las poblaciones hispanas han sido también objetos de políticas, digamos, por llamarlo así, de purga de los registros electorales, de leyes o de ¿cómo se llama? Políticas también que se conocen como el exact match, donde por supuesto que cuando la persona se registra, da su nombre de todo, y por lo general las personas que están registrando cometen errores porque son nombres y son apellidos, y hay un guión, usamos dos apellidos, ¿verdad? Por lo general los hispanos, y entonces se cometen errores, y entonces a la hora de que esas personas llegan a votar y presentan, digamos, diferente, hay una coincidencia entre la información del votante y lo que hay en el registro, entonces muchas de las personas han sido removidas de los padrones por esas razones. Eso es lo que se conoce como el exact match. Por un guión, por una letra, por un pequeño error, han sido removidas, y Georgia ha sido uno de los estados en los que más ha incurrido en estos problemas de exact match o de purga de electores hispanos aquí en los Estados Unidos. Y también, sí, como mencionaba, también desconocimiento de las personas y cierta apatía también de sentir que yo no voy a tener un impacto. Si yo salgo a votar, yo no voy a cambiar las cosas. Pero si muchas personas piensan así, por supuesto que va a haber un impacto, y un impacto negativo, porque la democracia necesita que las personas salgamos a votar, ¿verdad? Entonces, en el 2016 hubo en realidad un 48% de abstencionismo de la población hispana, muy, muy alto. En esta elección, en el voto temprano, ha habido una presencia importante, ¿verdad?, de los hispanos. Sin embargo, habrá que ver al final cuánto se pueda. Y hay algo importante, es que por lo general en elecciones polarizadas, la gente siente que hay más en juego, y hay una tendencia a que el nivel de participación en las elecciones aumente. Entonces se prevé que también, como parte de esa tendencia, los hispanos salgan a votar, y los hispanos han sido en este último año una población sumamente afectada por el coronavirus, no solo en términos de salud, sino también en términos económicos, y en particular el COVID ha afectado de manera importante a las mujeres hispanas. Acaba de salir un estudio que dice que la población más afectada de todo, en términos sobre todo de desempleo, han sido las mujeres hispanas. Entonces, y hay una división. Ahora, hablando del tipo de voto, es interesante ver que un núcleo duro para esta elección a favor, o que se inclina por el Partido Demócrata, son las mujeres hispanas. Sin embargo, ha habido cierta migración de votos de los hombres hispanos hacia apoyar a Trump. Por diversas razones. Ahora salió hace unas semanas un estudio que sienten afinidad en cierta forma con las actitudes, la manera de comportarse de Trump,
Sí ha habido cierta migración entonces de los hombres hispanos hacia a darle el apoyo a Trump, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Hay variaciones también con respecto a educación universitaria o no universitaria. Por supuesto, los que más favorecen a los demócratas son los hispanos con mayores grados académicos y también por edad también los jóvenes tienden a ser los que más inclinación tienen hacia el Partido Demócrata. Y otro elemento importante que hay que mencionar es que el voto hispano no es un voto homogéneo, ¿verdad? Que siempre se habla del voto hispano vota sí, el voto hispano vota no, no. O sea, los grupos demográficos hay que tomarlos siempre con mucho cuidado, no se mueven en masa. Entonces, hay que tener siempre pues mucho cuidado en la manera en que se manejan los datos, ¿verdad? Entonces, sí tener en cuenta que no vota igual un hispano, por ejemplo, ubicado en gran parte en Florida, en el sur de la Florida, hay hispanos que incluso, o que están, por ejemplo, en Texas o en Arizona. Y marca aquí mucha diferencia el tema cómo vinieron a Estados Unidos y el proceso que tuvieron que pasar para ser inmigrantes legales, ¿verdad? Por ejemplo, la población cubana en Florida, que es un voto núcleo de Trump en gran parte, sobre todo generaciones mayores, porque el voto joven va cambiando en la Florida también. Es una población que vino en condiciones muy distintas de las que han venido muchos centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. Y el proceso, todo que han tenido que vivir, este proceso para hacerse legales y ciudadanos, es totalmente distinto entre las nacionalidades, ¿verdad? Entonces eso ha marcado una diferencia importante. También el origen, o por decirlo así, el tipo de gobierno o el tipo de país del que emigraron también. Entonces, por ejemplo, en Florida tenemos una gran cantidad de venezolanos y una gran cantidad de cubanos que migraron a los Estados Unidos por las acciones de gobiernos socialistas, gobiernos de izquierda, y que vienen muy asustados y han sido desafortunadamente el objeto de campañas de desinformación, en especial en la Florida, para asustarlos y decir que el Partido Demócrata en realidad, si gana Biden, va a convertir a Estados Unidos en una nueva Venezuela. Cosa que no es cierto, porque en realidad, pues el Partido Demócrata está muy lejos de ser la izquierda radical de la famosa que habla Trump, ¿verdad? Y además, Biden es de las figuras más moderadas y más de centro del Partido Republicano. Entonces, pero esta desinformación se ha dado por diferentes medios. En Facebook se ha dado, la más complicada ha sido por WhatsApp, y se han utilizado grupos de WhatsApp en los que se crearon en el contexto de la pandemia para dar datos de la pandemia y se transformaron en grupos de WhatsApp de política electoral y desafortunadamente con grandes niveles de desinformación con respecto a las características de los partidos y de las propuestas de cada partido. Y después ha habido niveles importantes de desinformación también a nivel de la radio en Florida. Entonces hay estudios muy interesantes en que tanto programas como pautas también han incurrido en niveles importantes de desinformación para confundir a la población hispana y sobre todo pues incrementar esa cuota de temor con respecto a lo que haría un eventual gobierno de Biden. Así es. Bueno, y para finalizar esta entrevista tan interesante, vamos a pasar al impacto directo de
el gane de Biden o de Trump en Latinoamérica, hablar un poco de la retórica que tienen estos candidatos con respecto a nuestra región. Si te puedes explayar en eso. Bueno, en realidad, bueno, si Trump es reelecto, pues estamos hablando de una continuidad en la que América Latina está lejos de ser una prioridad en el gobierno de Trump y los países que han sido más importantes, por ponerlo así y entre comillas, en la administración Trump, los países de América Latina han sido Cuba, Venezuela, ¿verdad? Y por razones muy, muy específicas. Esta política ha estado marcada por en realidad, la influencia que puede tener los electores hispanos en la Florida. Y en realidad, para congraciarse con los cubanos y los venezolanos, el electorado cubano y venezolano, ¿verdad? En la Florida, para obtener algún tipo de rédito en términos electorales, ¿verdad? Se ha cuestionado entonces en realidad cuáles han sido las motivaciones para en realidad resolver el conflicto en Venezuela, y donde una política de mano dura en realidad sí tampoco tuvo un efecto positivo. Y después claro, ha sido totalmente unilateral. Totalmente unilateral. Y con respecto a Cuba, se revirtió completamente las políticas de apertura de Obama con respecto a Cuba, y pues en realidad se seguiría en esa línea, ¿verdad? Más bien del endurecimiento en las relaciones con Cuba. De ganar Biden, estamos hablando de, bueno, pues de un cambio, no solo en el tono, sino en la forma. Ahí hay que entender que América Latina no va a ser tampoco en un gobierno de Biden la prioridad. Y él ha hablado que la prioridad de su gobierno en primera instancia va a ser la reconstrucción de Estados Unidos. Entonces, primero necesita resolver los problemas que tienen que ver con la pandemia, los problemas económicos, los problemas de división étnico-racial y todo al interno de Estados Unidos, y tendrá que reconstruir además instituciones fundamentales como el Departamento de Estado. El Departamento de Estado fue una de las instituciones más afectadas en el gobierno de Trump por el despido de diplomáticos de carrera, expertos en diferentes regiones, y hubo puestos que nunca se llenaron, ¿verdad? Que tenían que llenarse y nunca se llenaron en esta administración, porque hubo en cierta forma como cierta centralización de la política exterior a nivel, digamos, de la Casa Blanca, y en cierta forma también como cierto menosprecio con respecto a la asesoría de los expertos que proviene del Departamento de Estado y de la ciencia y de muchas otras también campos, ¿verdad? Y en términos entonces de América Latina, tener en cuenta que no va a ser tampoco un gobierno de Biden una prioridad, pero sí se considera que sí va a recibir mayor atención. Y ya tiene una propuesta concreta para América Latina, pero específicamente para México y para Centroamérica. Es interesante ver que ya tiene su nombre y de todo. Y uno de los principios de esta propuesta es que para reducir la migración en Estados Unidos hay que abordar las causas que generan esa migración. Y entonces este programa para Centroamérica y para México estaría abordando los problemas de la corrupción, de la pobreza y de la inseguridad en los países de origen de los migrantes, ¿verdad? Entonces el Triángulo del Norte, como le llaman. Exacto, sí, sobre todo del Triángulo del Norte y México también, ¿verdad? Entonces eso ya es muy importante, eso ya marca o da indicios pues bastante positivos de que puede haber un enfoque totalmente distinto con respecto a la región.
Después, otro tema importante es que ya mencionó Biden dentro de su propuesta, es que en los primeros días, en los primeros meses de su gobierno, y ojalá, y en ese sentido, si él quiere, ¿cómo se llama?, implementar estas políticas, va a necesitar de la mayoría en el Senado, ¿verdad? Y lo que quiere en este sentido es poder, primero que todo, revertir los decretos emitidos por Trump, que son decretos de mano dura en términos migratorios, y darle a los venezolanos, por ejemplo, el estatus de temporal migratorio, ¿verdad? Y además proteger nuevamente a los jóvenes que pertenecen a DACA e incluso buscar la manera, las rutas más expeditas para que tengan la opción de obtener la ciudadanía. Entonces, lo que plantea es hacer esto en los primeros meses. Pues veremos si ese primero sí gana Biden y si ese es el caso. Pues Costa Rica no está mencionada en específico, ¿verdad?, dentro de la propuesta de Biden, pero podría beneficiarse también si son abordadas las causas de la migración en el Triángulo del Norte, pues esto puede también beneficiar a Costa Rica de cierta forma, porque también le puede ayudar a reducir, ¿verdad?, toda esa carga y también migratoria importante que ha tenido el país, ¿verdad?, y en un contexto también de pandemia que le está afectando de manera importante. Así que estamos hablando de cambios en términos de tono, en términos de también sustantivos, y también importante de poner otra vez la mira en la importancia de la democracia en la región. Ya habló Biden también de poder convocar, si él gana, poder convocar en los primeros tiempos también de su gobierno a una cumbre por la democracia, y también poder aumentar los fondos de asistencia democrática en los que se incluye, por supuesto, América Latina. También habla del Plan Colombia, donde recibiría un apoyo, ¿verdad?, con respecto al todo el conflicto, o por lo menos a resolver las condiciones, digamos, de conflicto en Colombia, y sobre todo a no reducir las relaciones con Colombia al tema del narcotráfico, sino también a la posibilidad de enfocar los problemas grandes de violación a los derechos humanos que han caracterizado en los últimos tiempos, pues, a la sociedad colombiana. Así que, bueno, eso más o menos en términos generales se ha mencionado entre de las propuestas, así que pues habrá que ver quién va a ganar y qué posibilidades hay también de que pase por el Congreso, pues, esas propuestas. Así es, veremos qué pasa. Primero en el 3 de noviembre, que es la primera elección, y después en diciembre, que sería la elección del colegio de electores, y en enero, ¿cierto? En la primera semana de enero del 2021 se daría el resultado oficial. Ajá, sí. El 4 de diciembre ya empiezan, ¿cómo se llama?, a reunir los electores. Por ejemplo, el 4 de diciembre ya los estados tienen que tener claro quién ganó en ese estado, y los electores del colegio electoral empezar a organizarse, ¿verdad? Y ya después para enero, en los primeros días de enero, entonces contabilizar los votos del colegio electoral, y ya pues el 20 de enero pasar ya a lo que sería el traspaso de poderes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por compartir este espacio con nosotros, por darnos un poco de tu expertise también. No, con mucho gusto. Y quiero agradecer a todos los birnautas que también se conectaron, por participar, por seguir acompañándonos en este proceso de Ticos por el Mundo. Así que nos vemos en una próxima entrevista, y gracias, Tatiana, y nos quedamos en contacto. Esperemos que la próxima elección nos contés desde una primera persona,
cómo te fue. Exacto. Con la Vamos a ver, votación. sí. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.